Cada día, todos los días recibo historias de un lado o de una estudiante en Jamaica, por ejemplo, que está siendo transformada por el amor del Señor a través de un estudio bíblico en la universidad, o por una pareja que fue estudiantes hace 10, 15, 20 años, ahora se graduaron de la universidad, son profesionales y están empezando un ministerio con catedráticos en Brasil. Una estudiante en Chile que fue parte de una iniciativa evangelística, llegó diciendo: yo no, para nada, no quiero saber nada del evangelio. Al final del entrenamiento o de la dinámica que hubo, recibió a Cristo en Chile. Acá mis hermanos de Uruguay conocen también las dificultades de países como Uruguay, Chile, Argentina. El Señor sigue trabajando. Y qué bonito que como iglesia son parte de este esfuerzo de ayudar a cumplir la misión, no solamente aquí localmente, nacionalmente, pero más allá de nuestras fronteras. Así que nunca dejaremos de estar agradecidos por ser parte de lo que tanto Zulma y yo hacemos en la misión para poder dirigir esta región que es más de 600 millones de personas, y queremos que todos puedan tener la oportunidad de conocer a un verdadero seguidor de Jesús. Pero también hemos tenido desafíos, tristezas. Hace un par de meses, uno de nuestros grandes amigos norteamericanos que amaba la región de América Latina falleció también de cáncer. Se nos fue el día 24 de diciembre, fue un golpe bien difícil para el movimiento. Hace una semana murió una misionera también de Barbados. Yo voy a estar por Barbados el próximo mes, si el Señor lo permite, para estar en el funeral. Joven, 35 años, una líder clave del Caribe. Y sí, así que hay desafíos mientras hacemos esto. Hay desafíos personales, hay desafíos familiares, hay desafíos de todo tipo, geopolíticos, geográficos. El ir a Cuba se nos complica muchas veces por lo que está pasando en el país, los desafíos a nivel social, la migración, todo lo que estamos viendo en las noticias, todo esto de una otra forma afecta la dinámica del movimiento, la dinámica de hacer el ministerio, pero seguimos confiados en que todo esto es permitido por el Señor y que Él sigue siendo soberano y que Él regula, Él gobierna, y que queremos seguir activos, presentes, pendientes, expectantes de lo que Él quiere hacer, porque Él nos tiene aquí a todos nosotros con un propósito, nos tiene con una razón, y yo creo que esto es lo importante, que siempre tenemos que continuar, tenemos que discernir hacia dónde Él quiere que caminemos, qué quiere que hagamos. Y en base a este tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, desde el año pasado yo he estado preguntándole mucho al Señor: Señor, ¿cómo nos ayudas a nosotros, Dios, a discernir, a poder saber los tiempos en los que estamos viviendo y cómo nos movemos, qué tenemos que hacer, cómo podemos entrarle a este asunto de la misión como iglesia, a nivel personal, a nivel individual? ¿Qué tú quieres de nosotros, Señor? ¿Qué tú quieres hablar de nosotros? Y algo que me llama mucho la atención es poder estudiar todo este tema de los famosos avivamientos y de cómo a lo largo de la historia, desde la primera iglesia primitiva, desde el siglo primero hasta el día de hoy, han pasado más de 2000 años, hay momentos en la historia donde ha habido estos avivamientos espirituales, donde la iglesia se enfoca en lo que tiene que hacer, empieza a caminar con Cristo, hay un deseo profundo por santidad, un deseo profundo por la palabra, pero hay momentos donde también la iglesia se desinfla y se duerme y se apaga. Y muchos de nosotros pensamos que con la pandemia ya la iglesia iba a tener otra perspectiva distinta, iba a haber cambios profundos, pero nos hemos dado cuenta un par de años después que en muchas dinámicas mundialmente, globalmente, sobre todo en el contexto del occidente, América Latina, la iglesia está dormida, está enfocada en sí misma. Y yo le preguntaba: Señor, ¿cómo podemos aprender desde tu palabra a poder navegar estos tiempos? ¿Qué tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones? Quizás qué cosas tenemos que desaprender para aprender nuevamente y hacer diferente. Y el Señor me traía a este último avivamiento que se dio en el Antiguo Testamento y que fue en la temporada después del tiempo del cautiverio, que voy a compartir un poquito al respecto. Eh, y quiero hablarles un poquito acerca sobre eso. No sé si tenemos la oportunidad de ver algunos de los versículos que voy a compartir en la nueva traducción viviente. Pero el punto inicial es que Israel pasa uno de sus momentos más oscuros. Después del Señor
hacer toda esta increíble estrategia, sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, los va llevando hacia tierra prometida. Israel va dando tumbos y tras tumbos y obedece al Señor y se aparta del Señor. El Señor le envía profetas, ellos regresan al Señor, pero nuevamente se desorientan, se confunden, se entretienen con los ídolos, todo el ente pagano alrededor de Israel y vuelta y se apartan. Y el Señor les dice, si continúan con esta dinámica, va a llegar un punto donde voy a enviar un juicio. Así que fue un tirijala, hasta que el Señor dice suficiente. Israel lleva o va haciendo los momentos más difíciles de su historia como nación. Se va al cautiverio, 70 años. Se van al cautiverio con Babilonia, son cautivos, todo lo que era su punto más importante, Jerusalén es destruida, el templo es destruido, los muros, de pasar a ser una nación emblema, una nación que tenía que ser el referente para otras naciones circundantes que reflejaran el amor, los valores del reino de Dios, ahora se convierte en la burla de todas las otras naciones alrededor. Y muchos que pensaban que el cautiverio iba a ser un par de años, que iba a ser por poquito tiempo, alístense que vamos a regresar, no se preocupen, el Señor está con nosotros. Falsos profetas hablando cosas que no eran ciertas. El Señor dice no, les envía a Jeremías, ustedes se van a quedar por 70 años. Y es uno de los puntos más difíciles que pasa en la historia del pueblo de Israel. Así que se van al exilio por 70 años. Y ahora, pero en medio de su misericordia, el Señor siempre ha sido fiel. El Señor permite que el pueblo de Israel regrese nuevamente después de 70 años a Jerusalén. Así que allí nos vamos a enfocar nosotros en esta historia y vamos a ver ahora el libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leerlo del verso del 1 al 8. Si me ayudan ahí a ponerlo en la pantalla, busquen en su Biblia. Vamos a ver diferentes pasajes de la Escritura hoy, así que tengan su Biblia a mano. Vamos a ver especialmente el Antiguo Testamento y vamos a leer un poquito acerca del libro de Ageo. Entonces, la Nueva Traducción Viviente del versículo del 1 al 8, vamos a ir viendo estos primeros versículos y posteriormente vamos a ver otros pasajes también de la Escritura. Vayan conmigo. El libro de Ageo dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Entonces, para poder entender un poquito qué está sucediendo aquí, el pueblo de Israel fue, ¿cuántos años? 70 años al exilio. Tuvieron que aprender a vivir de otra forma, subyugado por los babilonios, que eran bastante malucos, pero en este punto algo bonito que sucede, o algo importante a favor de Israel, es que el imperio medo-persa, a los que les gusta la historia, conquista a los babilonios, derroca a los babilonios y ahora quedan los medo-persas, que son un poquito más benevolentes y le da un poquito más de permiso a Israel para poder regresar. Obviamente, todo esto lo permite el Señor para que Israel regrese a Jerusalén. Entonces, el primer grupo que regresa, el primer combo de gente que regresa de Babilonia hasta Jerusalén fue el grupo de Zorobabel y Jesúa, dirigido por estas dos personas. Estas son dos personajes, Jesúa o Josué, dice otras versiones, y Zorobabel. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Este primer grupo, ¿cuál era el enfoque? Tenían que regresar a reconstruir el templo. ¿Ok?
Después de este primer grupo viene otro segundo combo, que el Señor permite otro grupo que regrese a Babilonia. Es el grupo que ya creo que prediqué aquí de Esdras, que lo lidera Esdras. Y el enfoque principal era poder reconstruir la comunidad, el enfoque en la ley, que el pueblo de Israel regresara a la palabra de Dios y viviera de acuerdo al enfoque de la palabra. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, que es el tercer combo que viene de Babilonia, viene con el famoso Nehemías, que está también en la escritura. Y el principal enfoque de Nehemías, ¿cuál era? Reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces Dios tenía un plan con cada uno de estos tres grupos. Lo bonito es que este es el último avivamiento del Antiguo Testamento antes que regresara el Señor Jesús por primera vez. Entonces, para mí es bien bonito aprender los principios de estos tres grupos. El primero que vamos a ver hoy es Ageo. Y cómo podemos aprender de esta dinámica que sucede con Israel para aplicarlo a nuestras propias vidas como iglesia y poder ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Así que vamos a enfocarnos, ¿cuál? En el primer grupo, que entonces liderado por Zorobabel y por Jesús. Dice, entonces, ¿quién es el profeta Ageo? Bueno, es la única vez que se escucha de este profeta, es uno de los profetas menores, no porque era más chiquito que los otros profetas mayores, simplemente porque el contenido de la carta o del libro era más pequeño. Y dice que como las personas que quería alentar, probablemente pasó muchos años cautivo en Babilonia. O sea que Ageo fue parte de ese combo que le tocó nacer y vivir en Babilonia. Así que no tenía la experiencia de estar en Jerusalén, pero Dios lo utiliza de forma muy importante de la mano con Zacarías para animar a este primer grupo de gente que regresa a Jerusalén. Entonces probablemente él mismo vivió en el exilio y ya era mayor cuando da este mensaje al pueblo de Jerusalén, de Israel. ¿A quién está dirigida la carta de Ageo? Está dirigida, fíjense, bien interesante, a Zorobabel y a Jesúa. Y ahora voy a explicar un poquito eh, quiénes eran estos. ¿Cómo es la estructura del libro de Ageo? Que es un profeta menor bien cortito, la carta o el libro. La primera parte se enfoca en reprender por haber olvidado y descuidado la reconstrucción de la casa de Dios. La segunda parte del mensaje tiene que ver con las promesas relacionadas con la grandeza futura de la casa del Señor. La tercera parte del mensaje tiene que ver con un llamamiento a la meditación para recordarle en el día en el que se puso un nuevo cimiento. Y la última parte, la promesa de protección y bendición especial para Zorobabel. Ok, entonces arrancamos con la primera parte del versículo. Ageo capítulo 1, verso 1 dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio de Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Fíjense que la carta o el libro o el mensaje no está dedicado a todo el pueblo. Sí, Dios quería capturar el corazón del pueblo, pero está dirigido a los líderes. A Zorobabel, quien era el gobernador, era como la entidad política, era como quien dice el presidente que se encargaba de regular todas las cosas de Jerusalén, del pueblo de Israel, en la parte política, pero también dice que la carta está dirigida a Jesúa. En otras versiones aparece como Josué, hijo de Josadá, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el líder religioso de mayor rango en el pueblo de Israel. Es el que se encargaba, recuerden, de entrar al templo, ofrecía los sacrificios en representación del pueblo, era el sumo sacerdote. Era la persona religiosa con mayor conocimiento, con mayor representatividad delante, que se presentaba delante de Dios en representación del pueblo. Entonces la carta va dirigida a estas dos personas. Y fíjense lo que Dios quiere hacer a través de estas dos personas para poder impactar al pueblo de Israel. Dice que, verso número 2 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Este es el mensaje, fíjense, central de lo que el Señor quiere decir a través de Ageo a Zorobabel y a Jesúa. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Wow, esto está interesante. Después de 70 años en el cautiverio, Dios abre la oportunidad. Este es el primer grupo que regresa porque Dios tiene la intención de que regresen para reconstruir el templo. Recuerden que el templo era como el símbolo
de la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios habitaba. Era el lugar donde Dios y el pueblo se encontraba. Entonces era importante que el pueblo se enfocase en la reconstrucción del templo. Pero la respuesta fue de este primer grupo, todavía no ha llegado el tiempo. Muy parecido en nuestros tiempos. Eh, en algún momento voy a retomar mi vida espiritual. En algún punto voy a comenzar a ayunar o a buscarle al Señor o a pasar tiempo en su palabra. En algún momento me uniré con el equipo de evangelismo o me involucraré más en la iglesia para discipular a otros, para formar a otros, pero ese tiempo todavía no ha llegado. Yo necesito enfocarme todavía en algunas otras cosas personales y después, posteriormente, pero vendrá un tiempo. Es una cosa que siempre hemos escuchado y que muchas veces es una lucha de nosotros mismos. Y cuando hemos conocido gente que no ha venido a los pies del Señor, dicen en algún momento, yo escucho a gente que dice, bueno, no, es que cuando yo esté viejo, yo quiero, ya que he hecho toda mi vida, yo en algún punto, cuando ya los años que me quedan, entonces se los dedico para servir al Señor. La respuesta de este primer grupo, después de semejante oportunidad, es que todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Todavía no es el momento. La pregunta es, ¿por qué el pueblo dice que todavía no es el momento? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver el verso 3 y el verso 4. Dice, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Fíjense esto, el pueblo decía, no ha llegado el momento para servir o reconstruir el templo del Señor, pero sí tenemos tiempo para poner nuestras casas bien bonitas y bien chachai, bien lindas y bien arregladitas. ¿Qué fue lo que pasó? La primera vez que yo vi este texto en Ageo, no le presté atención cómo conectarlo con otros pasajes, pero me di cuenta que haciendo este estudio, que para poder entender esto, hay una razón por la cual el pueblo dejó o tuvo ese pensamiento de decir, todavía no es el momento. Número dos, y hay una razón también por la cual empezaron a enfocarse en sus propias casas. Fíjense qué contradicción. Las casas de cada uno en Israel estaban muy lindas y muy bonitas, pero dice que el templo quedó en ruinas. ¿Qué fue lo que pasó? Y para eso vamos a irnos, y dejen el dedito allí en Ageo, porque nos vamos a otro texto, al libro de Esdras, capítulo 3, y nos explica qué fue lo que sucedió. Vayan conmigo al libro de Esdras, y fíjense lo que sucedió en Esdras. Esdras capítulo 3, y fíjense la misma versión NTV, y fíjense qué fue lo que sucedió. Esto no es bochinche, esto está en la escritura. A partir del 1 voy a ver varios, porque son varios textos ahí, pero además quiero darles la historia, qué fue lo que pasó. ¿Cómo quedaron allí? Dice en Esdras capítulo 3, verso 1, a comienzo del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, o sea, es decir, este primer grupo ya regresó, ya estamos en Israel, wow, llegamos a Jerusalén, dice que todo el pueblo se reunió en Jerusalén, ¿con qué? Con un mismo propósito. Vamos a entrarle con todo, estaban claros, este primer grupo estaba claro que la misión era reconstruir el templo. Entonces, Jesúa, que estaba también mencionado en Ageo, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Dice verso 3, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Miren que empezaron con, le metieron ahínco y vamos a entrar y todo el pueblo, todo el mundo está metido. Zorobabel hacía lo que tenía que hacer. Josué o Jesús estaba metido full en la misión. Verso 4, celebraron el festival de las enramadas, empezaron a establecer los festivales que hacían antes de haber ido al exilio. Dice verso 7, vayan conmigo, voy rapidito. Luego el pueblo contrató hasta albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino, aceite de oliva. Transportaron troncos de las montañas, de donde sea trajeron la madera que necesitaban, ya que el rey había dado permiso para hacerlo. Wow, estaban sumamente metidos. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera. Empezaron a meterle con todo. Full ahínco, había momento, había visión. Todo el mundo estaba fascinado metiéndole porque acabamos de llegar a Babilonia. Vamos a reconstruir el templo. Esa es la misión que tenemos que hacer. Pero de repente se nos fue desinflando la gente.
Y fíjense en Esdras capítulo 4, ahora verso 4, perdieron el impulso. Dice que los habitantes del lugar, que eran los enemigos de Jerusalén, que por muchos años se habían burlado de Jerusalén, cuando se dan cuenta que esta gente empieza a reconstruir el templo, dicen, no, vamos a ofrecer oposición. Y dice que los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Miren lo que hicieron, sobornaron a algunos de los funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Se desinflaron con tal oposición y como resultado se distrajeron y empezaron a buscar otras prioridades. Volvamos al texto de Ageo. Esto que acabamos de ver pasó 16 años antes que la carta que estamos viendo ahora mismo de Ageo. 16 años antes todo el mundo llegó, vamos a entrarle, vamos a meterle, estamos súper apasionados. 16 años después, todo el mundo desinflado, todo el mundo desenfocado, todo el mundo empezó a encontrar otras cosas en las que podrían enfocar y encontrar significado. ¿Y en qué encontraron significado? En las prioridades incorrectas. Y este es el principal enfoque de Ageo, ayudar al pueblo de Israel a identificar que habían prioridades incorrectas. El Señor los trajo para una misión. Y en este punto de la historia en Ageo estamos viendo a el pueblo de Israel totalmente desenfocado. Ahora, esto no fue de la noche a la mañana, fueron 16 años. No fue que encontraron la oposición y ya inmediatamente empezaron a enfocarse en otras cosas, sino que paulatinamente, poquito a poquito, sin darse cuenta, se fueron enfriando. Y un ejemplo que yo me gusta mucho traer a esto a colación es cuando uno va de un lugar a otro en avión. La dirección que uno pone en el GPS o en la brújula del avión, con todo que tú muevas la dirección en 360 grados, por ejemplo, y le mueves un poquito a 361 grados, solamente con mover un grado en la posición de un lugar a otro, puede desviarte miles y miles de kilómetros de tu destino original. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se desenfocaron, tuvieron las prioridades incorrectas. Dios dejó de ser la prioridad y se olvidaron del Señor. Qué cosa tan brutal, qué cosa tan difícil. Entonces el Señor no los trajo del cautiverio para que construyeran casas bonitas y adornadas, sino que los trajo para reconstruir la nación, para que fuese testimonio a las naciones paganas. Entonces, ¿para cuántos de nosotros esto es una realidad similar? Haciendo una evaluación. Venimos a los pies del Señor, recordamos el momento en que llegamos a Cristo, estábamos animados al inicio, estábamos en lo que se llama en la Escritura el primer amor. Estábamos fascinados y estamos dispuestos a meternos, íbamos a todos los estudios bíblicos, estudiamos la palabra, nos levantamos temprano quizás a buscar al Señor en oración, buscamos en su palabra, buscamos el consejo, buscamos agradar al Señor y de repente con el paso del tiempo nos vamos apagando como quien dice, como un cangrejo que está cuando está vivo y lo pones en agua caliente y se va y se va y se va apagando y se va adormeciendo. Y esto es una realidad que muchas veces nos sucede a nosotros. Y es necesario entrar en este punto de reflexión hacia dónde estamos caminando. ¿Qué es realmente la prioridad nuestra como creyentes? No somos muy distintos al pueblo de Israel, que llegó al inicio con ánimo, vamos a buscar madera, empezaron, se volvieron locos, y ahora la vemos 16 años después y dicen, no, todavía no es tiempo. Imagínense, eso nos sucede también a nosotros como creyentes. Ahora, el tema es más profundo que esto. Si nos quedamos ahí, vamos viendo sobre la superficie, pero hay temas más profundos. Por eso le dije, el enfoque de la carta hacia quién era, hacia, hacia los líderes, hacia Josué, que era el sumo sacerdote, o Jesúa, y a Zorobabel, que era el gobernador. Y interesante que para poder estudiar la carta de Ageo, tenemos que ir de la mano con el profeta Zacarías, porque los dos fueron profetas que Dios utilizó para animar a este combo de gente. Veamos ahora a Zacarías. Y vamos a ver que el tema no era tan sencillo.
Sí, se habían desenfocado porque había oposición, pero miren lo que pasaba en la vida de Jesús, en el corazón de Jesús. Vamos a Zacarías, capítulo 3, verso del 1 al 4. Ahí vamos a buscar ese texto. Zacarías, en la Nueva Traducción Viviente, Zacarías 3, del 1 al 4. Miren el mensaje que Zacarías da acerca de Jesús o de Josué. Zacarías 3, del 1 al 4. ¿Lo tienen ya? A ver, dice, entonces el ángel me mostró a Jesús, estamos hablando de este mismo, en Zacarías, el sumo sacerdote, la misma persona, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar ropa nueva y fina. Miren lo que estaba pasando en el corazón de Jesús. Jesús estaba contra el piso. Día y noche Satanás estaba acusando a Jesús por sus pecados en su vida diaria. Aquí vemos a un líder religioso que también no solamente estaba desinflado por la oposición que hubo, pero era estaba desinflado un desánimo del corazón. Estaba abatido. Y el enemigo constantemente recordaba a Jesús, tú eres un hipócrita, mira quién te ve, sumo sacerdote, pero mira cómo estás en esta área, mira cómo estás en esta área, mira cómo estás en esta área. Pero miren qué lindo cómo el Señor, a través del profeta Zacarías, envía este mensaje para darle un panorama a Jesús de lo que es la realidad y lo que iba a ser el futuro también de nosotros, cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesús, que iba a quitar toda nuestra ropa, nuestro ropaje sucio, por darnos un ropaje blanco, nuevo, puro. Ya Jesús quitó nuestros pecados. En la cruz nos da el poder. El Señor tenía que lidiar con el corazón de Jesús o de Josué para poder traer ese gran avivamiento. No solamente era la posición que había, pero su corazón estaba achicopalado, estaba contra el tinglado. Eh, entonces vemos cómo el Señor conoce el estado del corazón de cada uno de nosotros. Los líderes, el pueblo, cada uno tiene un rol importante, pero si no estamos claros en nuestra identidad de quiénes somos, que el Señor realmente trajo perdón de pecados a nuestra vida, vamos a andar siempre como Josué, ahí. Y créanme que el mensaje que él da al inicio, de que todo el mundo tiene las casas bonitas, ese era probablemente el mismo Josué estaba experimentando lo mismo. Se enfocó en sí mismo, en su seguridad, igual que Zorobabel. Todo el mundo estaba viviendo en un estado de buscar su propia seguridad. Pero el Señor trabajó en el corazón de Josué para lo que iba a suceder. Y de lo mismo, fíjense que hay un trato con Zorobabel. Ahora vamos ahí mismo en Zacarías, capítulo 4, verso del 6 al 9. Zacarías ahí mismo del verso del 4, del 6 al 9. Entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, ahora el mensaje es para quién, para Zorobabel. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibió otro mensaje del Señor, Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Miren el otro desafío entonces ahora de Zorobabel. Josué estaba desinflado a raíz de todo su pecado, estaba desinflado acerca de la situación de su corazón, operando en pecado, viviendo en pecado, desanimado. Pero ahora vemos a un Zorobabel que estaba trabajando en sus propias fuerzas.
Estaba operando en sus habilidades cognitivas, sus habilidades estratégicas para ver cómo hago que el pueblo vaya y todos vayamos a la reconstrucción del templo. Y el Señor le dice, Zorobabel, así no es la cosa. Este famoso texto que muchas veces lo usamos no es por allí. No es por el poder, no es con mi propia habilidad, no es con los dones de liderazgo que podamos tener, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas? Donde creemos que somos nosotros que producimos el poder para vivir la vida cristiana, para orar, para buscar la palabra, y se nos olvida que en el momento en que recibimos a Cristo, ¿quién viene a habitar en nuestros corazones y quién es el que nos da el poder? El Espíritu Santo de Dios que nos selló, que es la garantía que somos de Él hasta el día que somos llamados. Es el Espíritu Santo el que produce el fruto de nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, benignidad, paciencia, dominio propio. Todas estas son cosas que el Espíritu Santo produce, no nosotros. Pero muchas veces vivimos como Zorobabel, creyendo que en nuestras propias fuerzas vamos a producir resultados en la vida cristiana. Así que miren qué bonito y qué tan detallista es el Señor, que el Señor trabaja en tu necesidad particular. Así como lo hizo con Josué y así como lo hizo con Zorobabel, da una palabra para cada uno que se va a convertir en el catalizador entonces para animar al remanente de Dios a que esto pueda experimentar un avivamiento increíble. Sigamos entonces acá, regresamos nuevamente a Ageo. Ageo capítulo 1 nuevamente, versículo 5. ¿Van conmigo en la historia? ¿Sí? Ageo capítulo 1, versículo 5 dice, entonces vemos que el pueblo de Israel dice todavía no es la hora de reconstruir el templo. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en base a la oposición que hay, nos vamos desinflando y nos enfocamos en qué? En nuestras casas muy bonitas. Vamos a ponerlas lindas, bonitas, bien pintaditas. Vemos que hay un trato de Dios con cada uno de los líderes de Israel. Pero el Señor dice, Ageo capítulo 5, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. En otras versiones dice, mediten sobre el camino o reflexionen sobre el camino que están tomando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Reflexionen sobre sus caminos. Entonces, es que es interesante ver cómo al pueblo enfocarse en su propio sentido de seguridad, en su propio sentido de confort, su propio sentido de significado, por la oposición que había, por el bajoneo espiritual, por el bajoneo emocional que había, por el pecado, por luchar en sus propias fuerzas, hasta Josué, hasta Zorobabel, todo el mundo se enfocó en su propio bienestar. O sea, el sitio es, yo me siento seguro, es en mi propia casa, ponerla bonita, pero el resultado de todos esos esfuerzos no producía gozo. Todo el mundo igual seguía al principio y al final desinflado. Por más que se enfocaran en sus casas bonitas, dice que sembraban pero cosechaban muy poco. Sus salarios dice que la plata no les alcanzaba, como si les echaran en bolsillos llenos de agujeros. Entonces, no había gozo. No importaba que se enfocaran en su propio bienestar, no encontraban gozo. Y el Señor mismo lo permitía. Y como cristianos, muchas veces estamos de forma pasiva diciéndole al Señor, todavía no es momento de hacer esto, y de forma pasiva nos enfocamos en nuestro propio bienestar. ¿Qué representa para ti esa casa adornada o esa casa artesonada en este momento? Y a pesar de que te enfoques en eso, en tu carrera, en tu casa, en tu familia, en tu bienestar, en los desafíos económicos, en cómo vamos a hacer para pagar la casa, en cómo vamos a hacer para el tema de la escuela, que son cosas que al Señor le importa. Pero si eso toma la prioridad en tu vida, mira lo que sucede. Falta de gozo. Porque andamos entonces todos afanados, andamos estresados, porque no podemos ponerle o darle al Señor lo que Él nos está pidiendo que pongamos, que es el primero. Y eso representa algo distinto para cada uno de nosotros. Pero ve el resultado. No hay gozo. Por más que las casas estaban bonitas, seguían en modo desafío.
Entonces, qué bonito tiempo para hoy, iglesia, nosotros reflexionar cuáles son los caminos que estamos tomando hoy. ¿En qué cosas estamos dilatando diciéndole al Señor, Señor, todavía no es hora, todavía no es momento? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Acaso eres como el pueblo israelí que cuando llegó del cautiverio que te trajo de esclavitud para darte una vida, un propósito nuevo, y fuiste con impulso y al final ahora ya estás desinflado, enfocándote en otras cosas y ya te da pereza venir a la iglesia, no quieres saber de la iglesia, no quieres saber de la misión, estás ahí porque tu corazón está por otro lado? Esto está brutal, esto está fuerte. Miren lo que les está pasando y lo menciona dos veces. Miren lo que les está pasando. Mediten sobre sus caminos. Entonces, es importante hacer una evaluación de cómo estamos y es necesaria una reorientación, un reenfoque en tu vida. ¿Cómo hacer, Señor, para reenfocarnos? Queremos avivamiento, queremos cambio, pero miren cuáles son nuestras tendencias humanas desde el tiempo de Israel hasta el tiempo de hoy. Son las mismas cosas, las mismas luchas. Hay un mandato de parte del Señor. Y miren lo que dice el Señor entonces para seguir animando. Acuérdense, estamos viendo a Ageo, por otra parte está Zacarías bombardeando, está Ageo por acá, o sea que está la gente recibiendo palo y puñete por todos lados, palabra por todos lados. Mira lo que le dice el Señor en el versículo 7. Bueno, todos sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Pero fíjense, 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Así como leímos hace un rato en Esdras, que fueron y buscaron madera hace 16 años. Así como lo hicieron hace 16 años, vayan nuevamente, busquen madera, reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Reenfoque hacia el inicio, reenfoque a la prioridad inicial, a lo que les llamé a hacer. Eso no fue, para eso no los traje de Babilonia. Yo los traje de Babilonia para que reconstruyeran el templo, no para que estén por ahí enfocados en otras cosas, prioridades que son de este mundo, que son terrenales. Wow. Y hay un mandato que el Señor nos dio hace 2000 años, que fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es el famoso mandato de la Gran Comisión. Y a lo largo de los siglos, los primeros tres fueron brutales. Se expandió la iglesia y después el Señor ha tenido misericordia. Pero puede ser que tenemos que evaluar si a nivel individual yo me estoy desinflando sin darme cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta? Evalúa tus prioridades. Mediten en lo que están haciendo, miren lo que les está pasando. ¿Qué están cosechando día a día? Pasan los años, pasan los meses. ¿Qué es lo que estás cosechando? Incluyéndonos a nosotros, los líderes de eclesiales, iglesias, denominaciones, de organizaciones. ¿Qué está pasando? Y dice que cuando Zorobabel, Josué y el pueblo recibe este mensaje, miren lo que pasa a partir del versículo 12. Empezamos a ver ahora el reenfoque. Miren el cambio. Versículo 12. Ajá, dice. Ageo 1, 12 en adelante. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, después de recibir, recuerden la palabra de Zacarías, todo lo que el Señor habló, hijo de Salatiel, y Jesúa, siempre fue con ellos dos, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y fíjense ahora, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron, ¿qué? ¿Qué pasó? A obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, así como también escucharon a Zacarías, que no está aquí escrito, pero también escucharon a Zacarías, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Una de las principales cosas que sucedió con el pueblo de Israel, 16 años después de empezar, que se desenfocó, es que uno de los símbolos o una de las señales de que nos desinflamos, que estamos desanimados, es que sentimos que el Señor ya no está con nosotros. Y eso fue lo que experimentaba el Señor, experimentó el pueblo de Israel, y por ende el Señor tuvo que reafirmarlos. Es más, hace unos días leía o veía en algún lugar que una de las frases que más se repite en la Biblia es: yo estoy con ustedes. Es lo que siempre se repite, porque eso es lo primero, cuando nos vamos enfriando en el Señor, esa es una de las primeras cosas que van saliendo de nuestra órbita, el reconocer de que la presencia, que el Señor no, que el Señor nos ha abandonado.
que el Señor está con nosotros. Así que eso fue lo primero que el Señor habla a través de Ageo. Yo estoy con ustedes. ¿Qué dice en Mateo 28 al final? He aquí, yo estoy con ustedes. Cada vez que vayan a ser discípulos, recuerden al final de todo, yo voy a estar con ustedes hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Verso 14. Entonces el Señor dice que despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Miren lo que pasó a partir de eso. Cuando el Señor habla su palabra, cuando el Señor habla y llega exactamente al punto de tu corazón, el Señor reanima, el Señor te despierta. Se despertó el entusiasmo, eso me encanta. Dijeron, ¿sabes qué? Fue hace 16 años, ya no vamos a enfocarnos cada uno juegue seguro. Pero no, el Señor no va a estar con nosotros. El Señor va a ayudarnos. El Señor va a ir delante de nosotros. Vamos a reconstruir nuevamente el templo. Y dice que se despertaron, salieron de ese estado de letargo, de monotonía, de estupor, que a veces habla la Reina Valera, un estupor que está uno ahí como sentado ya ni sabe qué hacer con su propia vida. No solamente en el corazón de Zorobabel, pero también en el corazón de Josué y de todo el remanente del pueblo. Dice que se despertó el entusiasmo al escuchar que el Señor estaba con ellos y que los estaba animando, porque ya la fórmula que venían haciendo no funcionaba. No funciona cuando te enfocas en tus propias cosas, porque al final es cosechas poco. Sigues teniendo sed, no hay gozo. Así que dice que comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Y quiero terminar ya con esto porque me he extendido un poquito más. Busquen lo que dice en Esdras capítulo 6, versículo 15 y 16. Miren el efecto que produjo el mensaje de Ageo y Zacarías al corazón de estos dos líderes, pero por default también al remanente. Esdras 6 del 15 al 16, ¿qué dice? La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el sexto año del reinado de Darío. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, este primer combo que regresó, dedicaron el templo de Dios con alegría. Eso fue el final de este primer grupo que llegó con mucho impulso, pero se durmió en el trayecto y tuvo que ser reanimado, tuvo que ser reenfocado, tuvo que ser despertado por el Señor para terminar la misión. Y familia, nosotros estamos viviendo una época donde necesitamos discernir qué es lo que el Señor está haciendo. Y queremos avivamiento, queremos cambio, queremos nuevas cosas, queremos continuar avanzando para expandir la misión, pero todo empieza con mi corazón. Tengo que reconocer dónde estoy. No podemos jugar a la religión. No podemos jugar a ser evangélicos. Necesitamos reconocer en qué punto estoy. Y si estoy como Josué, luchando con pecado, reconocer cuál es mi identidad ahora en Cristo. Si estoy luchando en mi fuerza, viviendo la vida cristiana como Zorobabel, también tengo que reconocer que tengo que ser más empoderado por el Espíritu Santo que habita en mí. Y que si estoy teniendo enfoques propios, y cada uno lo sabe, mi bienestar, mi familia. Y ojo, y después el Señor habló en el mismo Ageo, Él no estaba en contra de que tú pongas tu casa bonita. Él no está en contra de que tú seas prosperado financieramente. Él no está en contra de que tu familia tenga salud, tenga bienestar. Ahí mismo lo habla. Él quiere bendecir. Pero el punto es cuando ponemos todas estas cosas primero que el Señor, la fórmula no va a funcionar. No funciona. Entonces, si queremos vivir plenos con propósito y significado, tenemos que reconocer que el Señor nos ha traído a todos nosotros de una esclavitud, de estar muertos, de estar en pecado, de vivir en oscuridad, a vivir en la luz, con un propósito. No para enfocarnos en nuestro propio bienestar o nuestra propia prosperidad, pero para que podamos servirle, para que podamos vivir para Él. Y la misión de ayudar a cumplir la gran comisión no se ha terminado. Ojalá lleguemos algún día y que podamos decir que la gran comisión se completó el 12 de marzo. Que todos los pueblos de la tierra ya han escuchado al Señor.
que todos nosotros nos involucramos en ser discípulos, pero también hacer discípulos de todas partes. Y esto de los profetas, a veces uno se pone a pensar en el Antiguo Testamento, bueno, ¿cómo esto se aplica a nuestras vidas? Encontré este pasaje de 2 de Pedro 1:19, hablando de Pedro, hablando en la iglesia, de la importancia de leer los profetas. Qué bonito es que a veces uno ve estos libros del Antiguo Testamento y pareciera que no tienen mucho que enseñar. Miren la cantidad de comida que le hemos sacado a eso, que podemos aplicar a nuestras vidas. Y miren lo que dice Pedro acerca de los profetas, como Ageo y como Zacarías. 2 de Pedro 1:19 dice: debido a esa experiencia de ellos, los profetas, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos que prestar atención a lo que los profetas escribieron. Dice que sus palabras son una lámpara, que cuando estamos adormecidos, estamos viviendo como oscuridad, son una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día amanezca que Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Mis hermanos, el resumen de Ageo es algo que Jesús compartió cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y eso está escrito en el contexto de lo que dice en Mateo 6. Yo sé que se preocupan por la ropa, por lo que van a comer, dónde van a vivir, dónde van a dormir, pero los gentiles son los que se preocupan por estas cosas. No se preocupen, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Yo voy a suplir lo que necesiten. El pueblo de Israel estuvo ocupado en su propia seguridad, en sus propias necesidades, pero no cosechó nada. Hermanos, familia, el avivamiento comienza conmigo. Todo esto es una serie de mensajes que yo venía estudiando acerca del avivamiento y la conclusión comienza conmigo. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis prioridades en este momento? ¿Qué dice su palabra? ¿Y cómo puedo reenfocar mi vida hacia las prioridades de Dios para poder vivir con sentido de misión, de propósito y de significado? Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos transforma. Gracias que podemos ver a los profetas y no ver esto solamente como un libro de historia, pero como un ánimo a nuestros tiempos. Sí, hoy, en el 2025. Yo quiero pedirte por cada una de mis hermanas, de mis hermanos aquí presentes, por los desafíos, Señor. No somos distintos al pueblo de Israel. No somos distintos muchas veces a ese primer grupo que llegó con mucho ánimo a reconstruir con una misión, una visión clara, pero que se fueron desinflando a lo largo del tiempo. Señor, y dejaron el templo en ruinas. Padre, yo te quiero pedir que en el nombre poderoso de Jesús, tú nos muevas, así como moviste a Zorobabel, así como moviste a Jesús. Que tú te encuentres con nosotros donde estamos y que podamos reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Podamos reconocer y tener delante de ti lo que ya tú sabes, que estamos poniendo otras cosas como prioridad. Nuestro propio bienestar, nuestra propia seguridad y no a ti, Señor Jesús. Gracias porque en ti, Jesucristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido limpiados y que podemos tener la certeza y la identidad de quienes somos como tus hijos. Y ayúdanos, Señor, a no vivir como Zorobabel en nuestras propias fuerzas, creyendo que somos nosotros los que producimos el cambio, el impacto. Se trata de ti, Señor Jesús. Yo te pido que nos reenfoques, que nos realinees a tus propósitos, a reconstruir el reino de Dios aquí en la tierra. Por el tiempo que tú nos tengas, Señor, que podamos experimentar también el gozo de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, porque estamos alineados a tus prioridades, no a las nuestras, que producen fracaso, producen sed, producen falta de gozo. Queremos estar gozosos en ti, Señor, viviendo
el plan para el cual tú nos trajiste aquí, para poder reconstruir el reino, el ayudar a cumplir la gran comisión, al ser discípulos y el hacer discípulos de otras naciones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos alienta. En el nombre de Jesús. Amén.